Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Meditaciones. Hoy la iglesia celebra la memoria de un gran sacerdote, San Juan María Vianney, llamado comúnmente el cura de Ars. Un cura que se forma precisamente en tiempos de la Revolución Francesa y que tuvo que estudiar prácticamente escondido de una manera bastante informal y que casi no lo ordenan por sus dificultades con algunas materias como por ejemplo el latín. De hecho, lo ordenan solo porque es piadoso y porque se ve que es un hombre de fe. Luego, sus superiores incluso habían planificado mandarlo a un lugar donde pues no hiciera mucho ruido e incluso pensaron decirle que no se metiera a confesar porque no tenía la capacidad suficiente para guiar a los penitentes. Y sin embargo, ha sido el sacerdote que más horas, o por lo menos de los que más horas, ha invertido en la confesión. Él se consideraba un prisionero del confesionario. Dicen que se paraba a las 12 de la noche a confesar a los parroquianos y a quienes venían incluso de afuera de Francia, lugar donde él nació, de donde él es original, allá en Francia. Lo mandaron a Ars, un pueblito pequeñito, un poco más de 300 personas vivían allí y todas sumergidas en la más terrible situación de vicio y de superficialidad, donde abundaban las cantinas y las casas de cita. En fin, la gente se había olvidado de la iglesia y pensaban que Dios se había olvidado de ellos, pero le mandan a este cura, a este santo, que llegó incluso a motivar a que un ateo, yendo a este lugar, dijera: he visto a Dios en un hombre. Esto es fabuloso. Patrono de los sacerdotes con cura de almas, especialmente de los párrocos. Yo te invito hoy a que le pidas a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, por tus sacerdotes. Pídele a él que interceda por la vida y por el ministerio de los sacerdotes. En nuestra iglesia necesitamos más sacerdotes, pero sobre todo santos sacerdotes. Y necesitamos también por ello la oración de ustedes. Dice la oración de colecta de la misa de hoy: Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos que a ejemplo suyo y por su intercesión ganemos para Cristo con caridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gran celo pastoral. No solamente confesaba entre 12 y 16 horas al día, depende de la estación, sino que también hizo obras de caridad. Él mismo se encargaba de la catequesis. Él puso la iglesia bonita, con lo mejor, contra aquello de que para la iglesia lo peorcito y lo más barato, porque total es para Dios. Él no pensaba así. Él procuró tener siempre la iglesia pulcra, hermosa, porque era la casa donde se reunía la gente a adorar a Dios. Era la casa de Dios. Y nos enseñó también el respeto que debemos guardar a la casa de Dios. Ir siempre a la casa de Dios, digamos, vestido modestamente, sabiendo a dónde vamos y qué actitudes debemos tomar cuando estamos en la casa de Dios. Invitaba a la gente a convertirse. Lo criticaban porque siempre decía lo mismo, pero la gente salía arrepentida. Largos sermones, pero la gente se convertía. Y a veces lo que necesitamos es eso, que nos digan las cosas con claridad y con unción. Hoy el profeta Jeremías nos habla del terrible dolor que experimentó el pueblo de Israel por sus transgresiones al Señor. Cautivos a Babilonia, con una ciudad prácticamente en ruinas, dice el profeta Isaías: estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa y tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así.
Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, yo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Hermosa es esta lectura que hemos extraído de Jeremías capítulo 30, donde nos habla claramente que Dios, cuando el pueblo renuncia a Él, se aleja de Él, Dios puede permitir y traer consigo grandes penurias, grandes heridas. Todos los profetas han hablado en nombre del Señor, reprendiendo los pecados, las transgresiones del pueblo contra Dios. No nos olvidemos que aunque estemos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la fe, Dios sigue siendo el mismo. Y hay tanta gente que se ha hecho de la vista gorda acerca de los mandatos de Dios, de la vida del culto, de la oración. Es tremendamente duro y triste ver cómo la gente se aparta del bien para procurar el mal. Se está centrando en sí misma y eso solo le está trayendo soledad, tristeza y grandes amarguras. Pero Dios nos promete que si volvemos a Él, si hacemos el mínimo intento de volver a Él con sinceridad, Él sale a nuestro encuentro y curará y sanará nuestras heridas. Por otro lado, el Evangelio de Mateo en el capítulo 15 que hoy leemos nos dice lo siguiente: en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo: escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió: las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estas palabras de Jesús nos dan a entender con suficiente claridad que el Señor no le importaba lo que dijera la gente, no le importaba lo que dijeran los sacerdotes del templo, porque esta alianza estaba a punto de ser en él ya, digamos que superada. Y los discípulos pues como que sí se angustian por lo que diga la gente. Y nosotros no debemos angustiarnos por eso ni preocuparnos. Claramente el Señor les dice que ellos son planta que no ha plantado su Padre y que serán arrancados de raíz. Son ciegos que guían a otros ciegos. ¿Por qué tuvo tanto éxito el cura de Ars? Porque él aprendió en su contacto con Dios a ver dónde está el mal y a denunciarlo sin ningún temor a que la gente dijera de él lo que fuera o a que tomaran represalias. Quien realmente tomó represalias contra él fue el demonio, quien no lo dejaba dormir con tremendos ruidos, dicen que hasta le movía la cama o lo tiraba de un lado a otro. Y todo esto está documentado. Él sí le hacía la vida imposible a San Juan María Vianney, un pastor que ve claro y que habla claro y que denunciaba el pecado. Nos hace bien que digamos las cosas claramente, sin adornos, no para halagar el oído, sino para hacer la voluntad de Dios. Y para hacer que la gente que se ha alejado de Dios tome conciencia de su situación y busque a Dios de todo corazón. No queremos ser ciegos que guíen a otros ciegos, porque ambos caerán en el mismo hoyo. Una razón más para que pidas por tus sacerdotes, para que le pidas al Señor que les dé claridad y visión para que puedan ver dónde está el mal y atacarlo con las armas del Espíritu. También el Señor es claro cuando nos dice que lo que entra por la boca no es lo que mancha al hombre, sino lo que sale de la boca. ¿Te has puesto a pensar, hermano, cuántas veces hablamos tonterías? ¿Cuántas veces has dicho groserías porque las aprendiste de niño o de niña y no te has puesto en serio a batallar contra eso? Las palabras que dices, cómo las dices y a quién se las dices. Hay tanta gente que
en estos días de pandemia, quizá por el encierro, el estrés, están maltratando a sus hijos y desahogan la ira contra los pequeños. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Eso lo único que va a traer es un mal ejemplo a los niños, que se van a llenar también de instintos, van a despertar sus instintos violentos tal vez, y van a sufrir con dolor y con tristeza que su padre o su madre los trate así. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Tanta gente a veces preocupada porque no quiere comer ciertas comidas por respeto a, qué sé yo, a la madre naturaleza, o no quieren comer carne porque dicen que eso es comer cadáver. Hermano, el Señor nos hizo libres para poder comer lo que sea, lo que fuera, porque necesitamos alimentarnos, y puso la creación a nuestra disposición. Así que esto caería dentro del ámbito de los escrúpulos. Y puede que haya gente que tenga razones bastante serias para ser vegano, vegetariano, pero eso que no sea precisamente por motivos religiosos. Si te sientes cristiano, no lo hagas por motivos religiosos. Hazlo por motivos de otra índole. Salud tal vez, pero jamás porque sientas que una comida te perjudica espiritualmente, porque lo que sí te perjudica es lo que sale de tu boca, el daño que puedes hacer a otros por decir cosas indebidas, por insultar a personas, por el maltrato psicológico, por tus palabras, que pueden hacer mucho daño y abrir heridas muy fuertes y muy grandes que van a tardar mucho tiempo en sanar. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver las cosas con claridad, a no apegarnos tampoco a tradiciones que no tienen ningún origen bíblico ni eclesiológico, sino que se han pegado a la gente y que se han convertido más bien en cargas insoportables que nos han vuelto a una antigua situación de esclavitud. El Señor vino para hacernos libres, y en esa libertad de los hijos de Dios poder vivir siempre haciendo el bien a los otros. Un esclavo no puede hacer nada por sí mismo ni nada por los demás, y esos son los que perseveran en su decisión de pecar sin hacer el mínimo esfuerzo por salir de esta situación de pecado. Pidámosle a Dios hoy con todo el corazón que nos ayude a salir de todo aquello que nos está cortando nuestra libertad para amarle, para servirle y para hacerle el bien a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Termino con esta cita del Santo Cura de Ars, que es una de mis favoritas. El sacerdote es el amor del corazón de Jesús. No se te olvide. Feliz día para todos. Chao, chao. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal.